Vamos a ver a continuación la última parte de la unidad 7, resistencia al corte. Vamos a concluir con los dos últimos temas que nos faltan por ver, que son el ensayo de compresión simple y el ensayo escalonado rápido. El ensayo de compresión simple, o también denominado ensayo de compresión no confinada, es un ensayo, se puede decir, particular de un ensayo no consolidado no drenado, es decir, del tipo UU, en la cual se utiliza como presión de confinamiento la presión atmosférica, es decir, que la presión de confinamiento sigma C es igual a 0. Esto se realiza utilizando un equipamiento en el cual prescindimos de la cámara triaxial, la probeta del suelo, se usa en suelos arcillosos, de consistencia media y rígida, es colocado directamente en una prensa que va a someter a esa probeta cilíndrica a una compresión axial, pero sin la cámara triaxial. Entonces, la presión de cámara, que es igual a nuestra presión principal menor, sigma 3, es igual a 0. Y la tensión desviadora va a ser directamente igual a sigma 1, ya que no tenemos sigma 3, y se la va a denominar Q sub U. Entonces se coloca la probeta en la prensa, se mide con algún elemento como puede ser un anillo dinamométrico, una celda de carga, la carga axial que se aplica sobre la probeta, y con un extensómetro, un LVDT, se mide la deformación axial de la probeta. En este caso está montado el ensayo sobre una prensa manual, es decir, la deformación axial que se le da a la probeta se aplica en forma manual a través de esta manivela. También puede hacerse obviamente con prensas automatizadas. Este tipo de ensayo, muy simple, mucho más simple de montar y ejecutar que un ensayo triaxial UU, es normalmente utilizado en laboratorios de campaña o para una rápida determinación de la resistencia del suelo. Como parámetros obtenemos Φ, que ya habíamos visto anteriormente en el ensayo no consolidado no drenado, el concepto de Φ igual a 0, es decir que Φ también aquí aplica el mismo concepto, es aproximadamente igual a 0, y como resistencia al corte, Cu, es decir, la resistencia al corte no drenada, que va a ser igual a la mitad del Q sub U. Vamos a ver un poco mejor esto analizando el círculo de Mohr. En abscisas tenemos las presiones normales, en ordenadas los esfuerzos cortantes o tangenciales. Sigma 3 tiene un valor de 0 y comenzamos a aumentar la tensión desviadora. Con ello aumenta sigma 1, la tensión principal mayor, hasta que en un determinado punto la probeta alcanza la ruptura, la falla. En este punto tenemos el sigma 1 máximo, el de falla, y a este sigma 1 lo denominamos Q sub U. Trazamos nuestro círculo de Mohr y sabemos que nuestra envolvente de falla va a ser una línea horizontal aplicando el concepto de Φ igual a 0. Por lo tanto, el único parámetro de resistencia al corte que vamos a obtener es Cu, es decir, el intercepto cohesivo no drenado o la resistencia al corte no drenada, Cu. Cu, como vemos, es el radio del círculo de Mohr
y Q sub U es el diámetro del círculo de Moore. Es por eso que Cu es igual a Q sub U sobre 2. Y Q sub U se denomina resistencia a la compresión simple del suelo. Aquí vemos un pequeño esquema del estado de tensiones al que es sometida la probeta. Algunos valores típicos de Q sub U en arcillas están dados en la siguiente tabla. De acuerdo a la consistencia de la arcilla, muy blanda, blanda, media, firme y dura, tenemos diferentes valores de Q sub U en kilonewton por metros cuadrados. Este valor de Q sub U, como decíamos anteriormente, es la tensión desviadora, la presión axial necesaria para llevar la probeta a la falla. Y en nuestro círculo de Moore es el diámetro de ese círculo de Moore. Tipos de falla en probetas sometidas a ensayos no confinados o de compresión simple. Cuando la muestra es de una arcilla más bien rígida, dura, lo que vemos es un plano de falla bien delimitado, bien marcado, y por supuesto el ángulo que forma con la horizontal o el plano principal mayor es el ángulo θ del cual hablábamos anteriormente. Si por el contrario la muestra de arcilla es una muestra plástica, no vamos a tener un plano de falla marcado, sino más bien un abultamiento de la probeta, es decir, la probeta toma forma de barril. Vamos a pasar ahora a ver el concepto de sensitividad. Vamos a suponer que tenemos una muestra de arcilla inalterada con la cual ejecutamos un ensayo de compresión no confinada y tenemos una curva como esta. La curva superior con un comportamiento de pico, un Q sub U máximo, luego la resistencia decrece hasta un valor que luego se vuelve constante. Y vamos a suponer que tomamos la misma muestra, pero la remoldeamos, rompemos su estructura y moldeamos nuevamente una probeta cilíndrica, la sometemos al mismo ensayo y obtenemos una curva como la inferior. Ya no presenta el comportamiento de pico y la resistencia máxima Q sub U es mucho menor a la misma probeta en estado inalterado. Entonces, tenemos un Q sub U para la muestra inalterada y un Q sub U para la muestra remoldeada. Se define como la sensitividad a la relación que existe entre Q sub U inalterado sobre Q sub U remoldeado. Esto nos manifiesta cuál es la intervención que tiene la estructura que tiene la arcilla en su resistencia y cómo cuando destruimos esa estructura disminuye su resistencia. Entonces lo hacemos de esta manera: ensayo de muestra inalterada versus ensayo de muestra remoldeada. A continuación, una tabla con los valores de sensitividad. Fíjense que este valor puede ser sumamente alto, aquí tenemos 64, hasta un valor de 1, es decir, que la relación entre la resistencia inalterada sobre la resistencia remoldeada es la misma. Entonces
de esa forma se puede clasificar la sensitividad de la arcilla. Extra rápida, muy rápida, rapidez media, etcétera, hasta insensitiva. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que si la arcilla es muy sensitiva, es decir, nos vamos hacia arriba en esta tabla, hay peligro de que si la estructura de la arcilla se ve alterada por alguna carga dinámica o alguna carga estática pero considerable y consigue romper la estructura de la arcilla, entonces esa arcilla va a disminuir su resistencia y eso puede provocar serias patologías en las estructuras. Entonces, debemos evaluar correctamente para determinar si las arcillas con las que estamos tratando son sensitivas o no, y en caso que lo sean, cuán sensitivas son y cómo pueden influir en nuestro problema de ingeniería. Vamos a ver el concepto de los módulos en la curva tensión-deformación. Veíamos que en todos los casos, nosotros al hacer un ensayo triaxial o de compresión confinada, dibujábamos una curva tensión desviadora versus la deformación axial. Obteníamos una curva. De esa curva podemos obtener módulos, pero existen diferentes módulos. Los más importantes son el módulo tangente inicial, que se determina a partir de trazar una línea recta tangente al inicio de la curva tensión-deformación. Luego podemos tener un módulo secante. Para ello debemos definir para qué deformación estamos definiendo ese módulo secante. En este caso es un módulo secante para una deformación epsilon 2, y epsilon 2 es este valor. Dado en porcentaje, puede ser 2%, 3%, etc. Y luego tenemos un módulo tangente, pero ya no en el inicio de la curva tensión-deformación, sino en cualquier punto de ella. Para eso también necesitamos definir en qué punto estamos considerando ese módulo tangente. En este caso es un módulo tangente para una deformación epsilon 1. Entonces debemos trazar una línea recta tangente a la curva tensión-deformación para una deformación epsilon 1. Entonces aquí están expresados los tres módulos más importantes. Además de esto, hay otros módulos que en el avance de la carrera ustedes van a ir viendo. Por último tenemos el ensayo escalonado rápido, que es un tipo muy particular de ensayo triaxial y que forma parte de la práctica de ingeniería en la República Argentina. Es un ensayo del cual existe mucha práctica en Argentina, pero no existe normativa internacional sobre el mismo, ni siquiera nacional. Sí procedimientos de ensayo. La única norma que hace referencia a este ensayo es la norma inglesa, la British Standard, que hace referencia el manual de ensayos de laboratorios del HED. De allí vamos a sacar algunos puntos importantes de este ensayo. Cuando no es posible obtener 3 probetas para realizar 3 ensayos con diferentes presiones de cámara, como debería hacerse un ensayo triaxial completo para poder determinar una envolvente de falla, puede obtenerse 3 pares de valores, es decir, sigma 3 y sigma 1, a partir de una
única probeta, ejecutando el ensayo denominado escalonado rápido o multi-stage test. Como les decía, la única norma que hace referencia a este ensayo es la British Standard. El ensayo se realiza en condiciones no drenadas, en tensiones totales, no se miden las poropresiones, los delta U, se realiza aplicando 3 escalones de cargas sobre una misma probeta y en cada escalón se aplica una presión de cámara que se incrementa en el escalón siguiente y se vuelve a incrementar en el tercer escalón. Se aplica la tensión desviadora hasta alcanzarse una inminente falla. Este término o esta parte del ensayo es lo más crítico, es decir, no debemos llevar la probeta a la falla, sino a lo que se define como una inminente falla, y se detiene su aplicación. Luego se reduce la tensión desviadora a 0, se retira la carga axial hasta que obtengamos una lectura de 0, se aplica una nueva presión de cámara, como decíamos aquí, creciente. Y luego se repite el procedimiento. Lo vamos a ver con estos gráficos sintéticos. Entonces, en el primer escalón de carga, en la primera etapa se aplica una presión sigma 3,1 del primer escalón. En la segunda etapa se aplica la tensión desviadora sigma D1 hasta obtener un sigma D máximo 1, que este es el valor que se define como la inminente falla. No debemos alcanzar la falla del material. Luego se reduce la tensión desviadora hasta 0. Aquí termina el primer escalón de carga. Todo esto se hace con el drenaje cerrado. Siempre en este ensayo el drenaje permanece cerrado y no se miden exceso de poropresiones. El segundo escalón de carga, en la primera etapa se aplica un sigma 3,2, que normalmente es el doble del sigma 3,1. En la segunda etapa del ensayo se aplica sigma D2, es decir, la tensión desviadora del segundo escalón de carga, hasta alcanzarse la inminente falla del material, sigma D máximo 2. No es una tensión de falla, sino, como se define en el procedimiento, una inminente falla. Luego se reduce sigma D2 hasta 0 y en este punto termina el segundo escalón de carga. Luego se pasa al tercer escalón de carga. En la primera etapa del tercer escalón de carga se aplica una presión de cámara sigma 3,3, que normalmente es el doble de sigma 3,2. En la segunda etapa del tercer escalón de carga se aplica la tensión desviadora sigma D3 hasta alcanzarse un valor máximo, sigma D máximo, del tercer escalón de carga, y se continúa en este caso, ya que es el último escalón de carga, hasta alcanzarse la rotura del material, la falla de la probeta. Entonces, si vemos nuestro esquema del cuerpo libre, tenemos nuestra probeta, aplicamos un sigma de cámara 1, luego aplicamos sigma D1 hasta la inminente falla del material. En esas condiciones reducimos sigma D a 0, aplicamos sigma C2 en naranja,
se van desarrollando presiones de poro dentro de la probeta. Una vez que aplicamos sigma C2, aplicamos sigma D2 hasta alcanzar la inminente falla del material. Se detiene el ensayo, se reduce a cero la tensión desviadora y por último se aplica sigma C3 y la tensión desviadora 3, en este caso hasta alcanzar la falla del material. Todo el ensayo se realiza en condiciones no drenadas, es decir, con el drenaje cerrado, produciéndose exceso de poropresiones que no son medidas. Ese es el procedimiento básicamente del ensayo escalonado rápido. Como ustedes ven, se obtienen tres pares de valores sigma 1, sigma 3. Se pueden dibujar tres círculos de Mohr y obtener una envolvente de falla, pero con una misma probeta, y no como los casos anteriores, utilizando tres probetas. Uno de los inconvenientes que tiene este ensayo es que al alcanzarse la inminente falla en la etapa 1 y 2, el material comienza a desarrollar un plano de falla que queda, por supuesto, marcado y que influye en la etapa siguiente. Vemos aquí una curva tensión-deformación de lo que sería un ensayo escalonado rápido. Comenzamos con la etapa A, como le denomina. Tenemos una curva de tensión-deformación y este punto sería el punto de la inminente falla. Si nosotros continuáramos hasta fallar, esto iría aumentando y se alcanzaría la rotura del material. Pero este punto es el que se define como la inminente falla del material. Luego se reduce a cero la tensión desviadora, se aplica una presión de cámara mayor, se comienza a aplicar la tensión desviadora. Al tener la muestra una presión de cámara mayor, esta resistencia va a aumentar un poco más allá del valor alcanzado en el primer escalón de cargas. Otra vez se alcanza lo que se denomina la inminente falla del material, se detiene el ensayo, se reduce la tensión desviadora a cero, se aplica una presión de cámara mayor y ahora sí la tensión desviadora se aumenta hasta alcanzar la falla total del material. El punto máximo es el que nos va a servir para calcular el sigma 1. Entonces tenemos una presión de cámara para el primer escalón de carga, una presión de cámara para el segundo escalón de cargas y una presión de cámara para el tercer escalón de cargas. Y tenemos un sigma D máximo para el primer escalón de carga, un sigma D máximo para el segundo escalón de carga y un sigma D máximo para el tercer escalón de carga. Al primer escalón de cargas sumamos sigma D más sigma 3 y tenemos sigma 1 del primer escalón, sigma 1 del segundo escalón y sigma 1 del tercer escalón de cargas. Pasamos ahora a hacer los círculos de Mohr. Para la etapa A tenemos este círculo de Mohr, sigma 3 aquí, sigma 1 aquí, sigma 1 es sigma 3 más sigma D. Para el segundo escalón de carga o el escalón B tenemos sigma 3 en este punto, sigma 1 en este punto. La diferencia entre ambos es la tensión desviadora máxima. Y luego para el tercer escalón de carga tenemos sigma 3 en este punto y el círculo de Mohr con el sigma 1 que estaría por aquí. Tenemos los tres círculos de Mohr. Luego se traza una tangente a esos tres círculos de Mohr y obtenemos la envolvente de falla. Entonces,
De esta manera podemos obtener una envolvente de falla con sus parámetros de resistencia al corte, es decir, intercepto cohesivo y ángulo de fricción interna, pero utilizando una sola probeta y no tres, como en los casos de los ensayos triaxiales convencionales. Comentarios finales con respecto al ensayo escalonado rápido. Es importante remarcar lo que podemos leer en el manual de ensayo de laboratorio del HEAD, volumen 2. Están aquí especificado el lugar donde podemos encontrar esto, obtenido de la norma British Standard. Y sobre todo de este párrafo estas 4 líneas, donde dice que es un ensayo que solo debería ser utilizado en el caso de que necesitemos obtener parámetros y no contemos con las probetas suficientes, es decir, con al menos 3 probetas para realizar 3 ensayos triaxiales. En ese caso podríamos recurrir a este ensayo, el cual permite obtener una envolvente de falla a partir de una única probeta. Pero debemos tener mucho cuidado, incluso dice no debería usarse, cuando estamos hablando de suelos frágiles. Esto quiere decir arcillas altamente preconsolidadas o rígidas y arcillas sensitivas. Sabemos que las arcillas sensitivas son muy susceptibles a variar su resistencia de acuerdo a la alteración que sufre la estructura del suelo, y como sabemos este ensayo, como estuvimos viendo, a medida que avanzamos en las diferentes etapas, la estructura va siendo alterada. Entonces podemos cometer graves errores. En concreto, en caso que necesitemos obtener una envolvente de falla y no contemos con 3 probetas, podemos recurrir a este ensayo solo cuando la arcilla es una arcilla plástica y requiere grandes deformaciones para alcanzar la ruptura, y no deberíamos usarlo en arcillas rígidas o preconsolidadas, ni tampoco en arcillas sensitivas. Recordando además que este es un ensayo que se ejecuta en tensiones totales, sin medición de poropresiones, por lo tanto desconocemos el estado de tensiones efectivas. Finalmente vamos a hacer algunos comentarios finales sobre la unidad 7 que estuvimos viendo. Al comienzo vimos una introducción y la relevancia del tema dentro de la ingeniería civil, viendo casos, algunos históricos y otros ilustrativos, para ver en qué momento de proyecto u obra necesitamos recurrir a conceptos de resistencia al corte. Y luego vimos los 2 tipos principales que existen para determinar los parámetros de resistencia al corte que nos van a permitir a nosotros evaluar problemas de ingeniería. Vimos el ensayo de corte directo, que es un ensayo simple, fácil de ejecutar, pero con algunas limitaciones. Y a continuación vimos el ensayo triaxial, que es el ensayo ideal para evaluar resistencia al corte en laboratorio de suelo, las 3 alternativas que tenemos de acuerdo al objetivo que estamos buscando y al tipo de suelo que estamos ensayando, y sobre el final vimos 2 casos particulares de ensayos triaxiales, que es el ensayo de compresión no confinada o de compresión simple y el ensayo escalonado rápido. Con esto concluimos con la unidad 7. La bibliografía de esta unidad
es la que estamos usando hasta el momento, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Berajadas, como bibliografía básica, la bibliografía principal, que es obligación leerla, y como bibliografía complementaria ponemos 3 textos: Mecánica de Suelo de Terzaghi, Ingeniería Geológica de González Vallejos y Mecánica de Suelos de Juárez Badillo. Con esto damos por concluida la unidad 7.